Somos mindful. Hemos olvidado recordar, hemos olvidado estar. Me da la sensación de que también hemos olvidado otras muchas cosas, ¿no? Creo que hemos olvidado ser amables. No sé si puede sonar un poco triste decir esto, pero me llama mucho la atención, ¿no? En una sociedad como la que vivimos, de una hiperconectividad, de una hiperconexión tan grande, tenemos un aparato en el bolsillo, un teléfono que nos permite saber qué está pasando en el otro lado del mundo en tiempo real, pero quizás nos cuesta conectar o nos cuesta poder sentir o nos cuesta poder comprender qué es lo que está pasando en la persona que está sentada a nuestro lado o aquí mismo en la persona que está sentada detrás, cuando vamos en el tranvía en la persona que está a nuestro lado. Y creo que es importante volver a reconectar, ¿no? Volver a lo esencial y volver a lo que somos. Y esa es un poco mi tarea en este rato, ¿no? Explicar que nuestro cerebro es compasivo, que estamos hechos para el amor, que realmente estamos hechos para el amor. No lo entendamos como el amor romántico exclusivamente. Hablo del amor en mayúsculas, de la conexión. No concibo el amor sin conexión, sin conectar con el otro. Se nos ha olvidado en el camino, se nos han olvidado, ya decía muchas cosas, espero que esto no suene un poco negativo, mi objetivo es completamente diferente. Yo creo que se nos ha olvidado lo que se llama la regla de oro, ¿no? Se nos ha olvidado tratar al otro como nos gustaría que nos tratasen a nosotros y se nos ha olvidado no hacerle al otro lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Por eso mindfulness y la atención y la conciencia va a ser tan importante. Recordar volver aquí y estar aquí para poder abrir los ojos y para poder mirar y para poder ver. ¿Okay? Muchas veces miramos pero no vemos verdaderamente lo que está sucediendo. Yo no sé lo que cada uno de vosotros está pasando en este momento, no os conozco a algunos mejor que a otros, no tengo ni idea. Sí sé y sí me atrevo a decir que en cada casa está pasando algo. O sea, no soy bruja, pero tampoco es estadística, es un tema de humanidad, saber que en cada casa en estos momentos está sucediendo algo que no va bien, algo que no es como uno quisiera, algo que de algún modo nos hace sufrir. Son muchas las cosas que nos hacen sufrir. Ya ha hablado Gonzalo del nexo y la conexión que existe para comprender la compasión, de comprender el sufrimiento. Creo que aquí es muy importante la palabra comprender. Yo luego hablaré también del sufrimiento. Pero eso, no sé qué está pasando, pero sí sé que está pasando algo. Y sí sé que cada mañana uno se levanta, se pone un poco de rímel, o a mí se me ha olvidado hoy, pero te pones un poco de rímel, te maquillas, te arreglas, te vistes y sales a la calle con la fortaleza de que, bueno, adelante, ¿no? Puedo adelante. Pues del mismo modo que nosotros hacemos eso, la persona de al lado, el otro, la otra persona, la que me sirve el café por las mañanas, etcétera, también está viviendo esa misma historia. Y a mí me gustaría poner el foco en esa conexión y poner el foco en conectar ahí. Creo que el sufrimiento y tratar de evitar el sufrimiento. Antes hablaba de cosas que nos hacen sufrir. Yo creo que nos hace sufrir mucho cuando lo esperado no acontece, cuando lo que esperamos con todas nuestras fuerzas no sucede, y también nos hace sufrir mucho cuando lo que no esperamos sucede. Pero esto es la vida, constantemente, ¿no? Entonces, me gusta vincular compasión y sufrimiento. Creo que es imprescindible hacerlo. Etimológicamente es así. O sea, es así. Ahora repasaré un poquito. Es exactamente así. Pero creo que también cada uno deberíamos hacer el ejercicio, porque estamos hechos para eso, de conectar con la historia que cada uno está viviendo, ¿no? Y verdaderamente podernos ver. Supongo que os suena esta escultura, los que no sois de aquí fuera, justo aquí, hay una de ellas, justo aquí. Poder mirar al otro y poderlo leer, y poderlo leer no desde la lástima, sino poderlo leer desde la comprensión y la conciencia de una humanidad compartida y de que este viaje de la vida lo estamos compartiendo en conjunto, ¿no?
Pero bueno, ¿cómo empieza todo esto, ¿no? ¿Cómo nos hacemos compasivos? ¿Nos hacemos compasivos porque toca, porque es una moda, porque es guay, es lo que hay? No, nos hacemos compasivos porque nuestro cerebro en la evolución, para poder sobrevivir, necesita ser compasivo. Me gusta utilizar la palabra compasión, cercana a amabilidad. La amabilidad se queda muy corta, se queda corta. Tú puedes ser muy amable y no ser necesariamente compasivo, pero sí que una actitud compasiva implica de una mirada amable, ¿no? Por eso hago este apunte, ¿no? ¿Cómo empieza todo esto? Empieza con un puente, gen-cultura, serían las dos orillas de ese puente, donde el altruismo aparecería como un paso previo a la compasión. El altruismo, al final, los psicólogos lo estudiamos así, es un mecanismo biológico, es un mecanismo de pura supervivencia, es un mecanismo de priorizo la protección de mis genes para que mis genes se sigan transmitiendo generación tras generación, generación tras generación, o ayudo a las personas que, aunque no sean de mis genes, ayudarán posteriormente a los que sí tienen mis genes. Al final no deja de ser un acto egoísta. Al final el altruismo tiene mucho de egoísmo. A veces uno piensa en actos altruistas, ya no hablo de a nivel de supervivencia, sino del día a día que vas realizando, y al final yo lo que me digo a mí misma y lo que digo a la gente, digo, ¿y tú cómo te sientes? Porque te sientes muy bien. Al final creo que entendemos esto, que detrás del altruismo existe un punto egoísta que la compasión va a trascender, ¿no? Esto implica una historia evolutiva, una historia biológica en nuestro cerebro que es tangible y que se puede ver y que se puede observar, ¿no? Yo he puesto una diapositiva con tres partes de nuestro cerebro. Una parte he puesto supervivencia, otra he puesto cerebro nuevo. En realidad, la historia comienza en nuestro cerebro supervivencia, en nuestro cerebro más básico, un cerebro que está programado y que ha nacido para sobrevivir, ha nacido para comer, aunque eso implique que tú no comas, pero yo voy a comer, para mantenerme en mi sitio, para mantenerme en mi lugar, para poderme reproducir, etcétera. Es nuestro cerebro más salvaje, en el sentido de que está programado por y para la supervivencia. Lo interesante es que paralelamente a esa parte de nuestro cerebro y paralelamente a esa evolución en nuestro cerebro, esa parte, evoluciona lo que yo he llamado ahí un cerebro nuevo. No lo he llamado yo así, son muchos autores que lo han denominado así, está claro. Es un cerebro que, a diferencia del cerebro más básico, del cerebro de supervivencia, no está programado solo para la pelea o para la reactividad. Está programado, preparado para sentir, para reflexionar, para pensar sobre lo que está sintiendo, para poderle dar un espacio, para poder reflexionar. Bueno, pues un cerebro que todos los que estamos aquí tenemos. Es un cerebro que nos permite anticipar, que nos permite pensar, etcétera. Lo interesante, lo que creo que es interesante marcar aquí, es que estos dos cerebros, aunque se necesitan el uno al otro, yo diría que no se llevan bien, o que hemos hecho que no se lleven bien. Porque si lo pensamos un poquito, muchas veces utilizamos las cualidades y las habilidades de evolución que nos da el cerebro nuevo, de reflexionar y de pensar, para potenciar los efectos del cerebro más básico, ¿no? El cerebro más de supervivencia, para temas de poder, de estatus, de abuso, manipulación, etcétera. Y esto es necesario equilibrarlo, pero no lo vamos a equilibrar nosotros cognitivamente. La naturaleza es muy sabia y nos ha dotado de una estructura intermedia en nuestro cerebro. Aquí lo tenéis, yo he marcado compasión, es la zona del sistema límbico, es el cerebro emocional, que es la parte del cerebro donde están esas emociones que van a permitir el equilibrio y la reconciliación, digamos, entre estas dos partes del cerebro. Es donde está la serenidad, es donde está la amabilidad, es donde está la compasión, etc. Y esa es la parte del cerebro que a nosotros nos va a hacer compasivos y, para mí, la que nos hace humanos, en definitiva, ¿no? Todo esto implica
una serie de cambios. Y uno de los cambios más interesantes es, y yo creo que lógicos, aunque quizá a veces no hemos pensado en ellos, es que si mi cerebro se va desarrollando, si el cerebro humano, mi cerebro no, mi cerebro como especie, ¿no? Si el cerebro se va desarrollando, si el cerebro humano va teniendo áreas que no existen en otros animales o áreas que anteriormente no existían, el cerebro se va haciendo cada vez más grande. Creo que es lógico. Hay más estructuras y se va haciendo cada vez más grande. ¿Qué sucede con esto? El parto. El parto, ¿no? El parto es lo que es, ¿no? Las que seáis madres lo sabemos. Se dificulta, al ser el cerebro más grande, se dificulta el parto. ¿Qué significa que nacemos antes? Somos los cachorros más vulnerables de los seres vivos del planeta. ¿Qué sucede entonces? Repito, el parto se dificulta, nacemos antes, somos mucho más vulnerables y nos tienen que cuidar. Nos tienen que cuidar. De repente, el cuidado y el amor, en vez de, sobre todo el cuidado, aquí no hablaría de amor, el cuidado, en vez de ser algo automático, donde el cachorro se agarra al pelaje de la madre, algo que también hemos perdido en el camino de la evolución, la mamá, pueden ser otros cuidadores, pero la mamá lo tiene que coger, la mamá lo tiene que cuidar. Se desarrolla la capacidad volitiva de cuidar al otro, de atender al otro, de ser atento con el otro. He puesto aquí un ejemplo de diferentes maneras de portear a los bebés en diferentes lugares del mundo. Cada uno tiene las suyas. De repente el bebé, repito, ya no se agarra. Es alguien el que le tiene que coger, es alguien el que le tiene que mirar y se va desarrollando esa parte de nuestro cerebro compasiva y que explica que estamos hechos para el amor. Sabemos, aquí estoy hablando de evolución, estoy hablando más desde la antropología, pero en mi parcela como psicoterapeuta lo que vemos cada día en consulta son los efectos de no haber sido amado. No haber sido amado no se traduce en no haber recibido ciertas palabras o no haber recibido ciertos mimos, etc. No ser amado se traduce en no haber sido visto, en no haber sido mirado. Y esa mirada de conexión, otra vez la palabra conexión, ¿no? Esa mirada de conexión con el otro surge en este momento. Es para lo que hemos nacido y es lo que necesitamos ser y lo que necesitamos hacer, ¿no? Compasión es una palabra que utilizamos mucho, la estamos utilizando muchísimo. Es como si mindfulness hubiera tenido una evolución natural que ha culminado en compasión, en hablar de compasión. Creo que Gonzalo ha explicado muy bien qué es el mindfulness y qué es la compasión. Creo que la compasión tenemos que diferenciarla de compadecernos. Una de mis grandes maestras personales e intelectuales, que se llama Joan Halifax, Rosie Joan Halifax, que ha trabajado mucho, es antropóloga y ha estudiado mucho la compasión, dice que el mayor enemigo de la compasión es el miedo, porque el miedo nos convierte en seres reactivos. El miedo reactiva esas funciones del cerebro básico, del cerebro más salvaje del que hablábamos antes, y hace que el miedo, ese vivir a la defensiva, nos impida conectarnos con el otro. Creo que es muy importante que hagamos una reflexión al respecto. Creo que es efectivamente uno de los grandes enemigos de la compasión. También creo que otro de los grandes enemigos de la compasión aquí, ahora, en este momento, es el lenguaje, es el idioma. Creo que cuando utilizas la palabra compasión o hablas de entrenamientos en compasión, la gente no sabe muy bien de qué estás hablando. Repito que aunque cada uno a lo largo de su propio viaje personal y espiritual va desarrollando un concepto diferente de compasión, pero la herencia que tenemos es católica y la herencia de compadecernos todavía nos pesa demasiado. Yo suelo proponer que si uno tiene un conflicto con esta palabra, pues utilicemos la palabra o la palabra conexión. Repito que no son suficientes, pero quizá con lo que estamos explicando aquí ya se va construyendo en nuestras mentes una base de lo que significa todo esto, ¿no? El compadecerse o la compasión malentendida al final es lo que nosotros entendemos de sufrir por el otro.
Muchas veces hemos pensado, no sé, a mí me ha pasado y me ha pasado varias veces, tener a mi lado a alguien que sufre, sentirme fuerte en ese momento y de algún modo plantearme, ojalá me estuviera pasando a mí. Ojalá fuera yo, no fuera esta persona. Cuando eres madre posiblemente este sentimiento se multiplica, ¿no? Cada vez que le han sacado sangre a mi hijo y no han sido muchas, yo hubiera dado toda la sangre de mi cuerpo para que a él no le sacaran sangre de ese bracito. Pero eso no es compasión. Compasión no es sufrir por el otro, porque nadie puede sufrir por el otro, básicamente. Cada uno tenemos nuestro viaje de la vida, nuestro viaje del héroe particular, cada uno tenemos nuestros obstáculos, cada uno tenemos nuestras pruebas, cada uno tenemos lo que estamos viviendo y en definitiva de lo que se trata, si queremos ser compasivos, es sufrir con el otro, acompañando al otro, pero nunca sufrir por el otro. La compasión, cuando la traducimos desde palabras latinas, el latín, por ejemplo, tiene más que ver con patiri, sufrimiento, ¿no? Sufrir. Es interesante, a mí me pareció muy emocionante la primera vez que lo leí, creo que fue en un libro de una autora que os recomiendo, que es Karen Armstrong, que decía que cuando utilizábamos o leíamos compasión en lenguajes semíticos, ragma, que sería la raíz de la palabra compasión, etimológicamente significa útero. Útero es la matriz, útero es el origen, útero es el comienzo de todo, útero es donde todo se gesta, útero es la equipotencialidad y me pareció muy emocionante ver esto y hacer un poco esta asociación, ¿no? Y conectar con eso. Dice el Dalai Lama que la compasión no es un asunto religioso, que es un asunto humano, que no es un lujo, que es algo esencial para nuestra propia paz y estabilidad y que es esencial para la supervivencia humana. Creo que en estos minutos de ponencia nos hemos dado cuenta de que no ser compasivos es un error en el sistema, un fallo neurológico, un fallo fisiológico, porque somos compasivos, hemos nacido para esto. No para ser compasivos, sino para poder desarrollar esta capacidad de conexión con el otro, ¿no? Es curioso porque existen entrenamientos en compasión. Lo decía Paloma cuando presentaba a Gonzalo. Gonzalo es en España la única persona que puede hacer la formación de CCT, que es el entrenamiento de la Universidad de Stanford, uno de los pioneros. Está CBCT, que es el de la Universidad de Emory. Cuando yo hablo alguna vez de entrenamientos en compasión o se lo recomiendo a algunos de mis pacientes, de mis alumnos, y la pregunta es, lo que me dicen es entrenamiento, entrenarme en compasión, es decir, entrenarme en ser amable, pues es resultado de la propia desconexión de la que hablábamos al principio. A otros niveles le estamos recordando a la gente que se mueva. Yo a veces pienso, ¿qué pensarían nuestros antepasados si supieran que ahora como terapeutas le tenemos que recomendar a la gente que haga actividad física? Esto lo recomendamos, o sea, es así. O que le tengamos que recomendar a la gente que tome suplementos de vitamina D. Vitamina D, que es básica para nuestro sistema inmunológico, la vitamina D es la del sol. ¿Qué ha pasado? ¿En qué nos hemos convertido? Pues también nos tenemos que recordar que tenemos que realizar entrenamientos en compasión. Los entrenamientos en compasión no deben ser teóricos, los entrenamientos en compasión tienen que ser pura acción, tiene que ser abrir los ojos y poder ver al otro, poder mirarle y poder valorar su existencia. Esto no significa para mí justificar todo lo que la otra persona esté haciendo. Ojo con esto, ¿eh? Del mismo modo que si hablamos de autocompasión y de la necesidad de comenzar con el desarrollo de la compasión en uno mismo y la compasión con uno mismo, no se trata de, hey, yo soy más que los demás, o, ¿no? También tenemos un poco esta herencia, ¿no? De no tratarnos demasiado bien, no sea que piensen que somos unos chulos o que somos unos creídos. No hay nada como decirle a alguien, jo, qué bien te veo, estás fenomenal. La respuesta normalmente suele ser, bueno, pues si me hubieras visto la semana pasada, estaba hecho polvo, estaba no sé qué. Yo tengo un amigo que cada vez que lo veo y le digo, jo, tío, qué bien estás fenomenal. Y me dice,
tía, es verdad, estoy de puta madre, estoy fenomenal. Hasta yo, que quiero que me diga eso, me quedo un poco paralizada porque no estamos acostumbrados, porque estamos educados a, hey, no hables muy bien de ti, no sea que tal. Entonces, a veces el problema que tiene los entrenamientos en autocompasión y compasión tienen que ver con esto. Para nada, para nada. Conócete porque eres lo mejor que tienes. Los entrenamientos en compasión, además, tienen beneficios a niveles profundos del organismo, donde los beneficios de la meditación no llegan. Sabemos que los beneficios del entrenamiento en mindfulness, de desarrollo de la meditación, hay efectos objetivables, medibles, sobre el sistema inmunológico, la reducción al estrés, sabemos, pero que se mide y se valora en nuestro sistema inmunológico. Los entrenamientos en compasión tienen beneficios a nivel endocrino. Fijaros la profundidad y fijaros el origen, el lugar de ese cerebro compasivo, de forma que el desarrollo de la compasión implique cambios a ese nivel tan profundo, ¿no? Yo creo que, repito, y no quiero ser muy pesada con el tema de la conexión, pero no puedo no hacerlo, no puedo no hacerlo. Al final, antes decíamos que cada uno de nosotros está viviendo una historia, que cada uno de nosotros está luchando una pelea particular, sin excepción. Y lo más interesante es que si tú estás viviendo hoy algo, lo siento, pero no eres ni la primera persona que lo ha vivido, ni serás la última. Es decir, otros antes que tú lo han vivido y otros después que tú lo van a vivir. Esto no le quita valor a lo que estás sufriendo, no le quita valor a lo que estás sintiendo en absoluto. Porque yo creo que lo que te hace es que formas parte, te hace sentir que formas parte de un todo. Y creo que ese sentimiento de integración y de conexión es fundamental. Al final creo que una de las cosas que nos da la compasión es poder asumir que todos formamos parte de algo, que todos formamos parte de una humanidad compartida. Es un concepto que algunos autores como Kristin Neff también han desarrollado mucho. Creo que es fundamental para eso poder comenzar con la mirada amable en uno mismo y poder permitirnos nuestros errores y poder permitirnos nuestros fallos. A veces somos nosotros los menos compasivos con nosotros mismos. Si os fijáis a este momento ya de la charla, podíamos sustituir compasión por amabilidad. Somos los menos amables con nosotros mismos. Y empezar por ahí con amabilidad. Repito que no es permitírtelo todo, repito que no es justificarlo todo, ni muchísimo menos, pero es comprender que todos somos seres en proceso, que todos estamos evolucionando. Yo no soy la misma que hace 10 años. Para bien o para mal, no lo sé, pero no soy la misma. Como psicoterapeuta no soy la misma. Yo llevo 16 años ejerciendo la psicoterapia y no puedo evitar pensar en mis primeros pacientes. Pienso con lo que ahora sé y antes no sabía, porque 16 años de currículum dan para un montón de cosas. Pero muy posiblemente dentro de 10 años diga lo mismo. Espero decir lo mismo, de hecho. Hay que permitirse esto, pero no solo profesionalmente, sino en todos los aspectos de la vida. Repito que no como una justificación, ¿no? Joan Halifax dice, ella trabaja mucho con la muerte, trabaja mucho el estar presente en la muerte, el acompañamiento en la muerte. Una de las cosas que dice, ¿no? ¿Qué pasaría si pudiéramos vivir cada día como si fuera nuestro último día o si pudiéramos relacionarnos con los otros como si no hubiera un mañana? No con desesperación, no con pena. Yo creo que aquí es súper importante el concepto budista de la valiosa vida humana. En el budismo, no sé si sabéis, ellos hablan de la reencarnación. La reencarnación es un concepto tremendamente natural, tremendamente asumible y muy fácil de integrar, pero al mismo tiempo la posibilidad de reencarnarte en ser humano es tan remota, es tan difícil, que hace que cada vida deba de ser valorada de otra manera. Al final, todo lo que hemos tenido que pasar para llegar aquí es alucinante. O sea, igual si nos ponemos a pensarlo, nos podemos ver hasta un poco locos, porque si uno piensa en su propio nacimiento,
las sincronicidades que han debido de darse para que sus padres se encontraran, se conocieran, te gestaran. Ya no solo eso, hay 250 millones de espermatozoides que pelean por llegar a un óvulo. 250 millones. Llega uno. O sea, realmente somos un milagro. Realmente no solo esta conferencia es un milagro, que lo es, sino cada uno de nosotros somos un milagro, y poder tener esa mirada de ver al otro como el milagro que es, yo creo que es lo más humano que existe. Puede sonar, no sé cómo puede sonar, pero supongo que puede sonar rocambolesco, o puede sonar difícil, o puede sonar, sí, bueno, seguro que hay alguien, pues sí, claro que hay gente que a mí me las ha hecho pasar canutas, pero he aprendido a poder mirar y verla desde su propia unicidad, ¿no? Ya verás, te voy a enseñar algo. Dime cuando se quede un grano de arroz sobre la punta de la aguja. ¿Lo ves, chiquilla? Así de difícil es reencarnarse en persona. Por eso una vida humana es tan valiosa. Bueno, pues ese es un poco el mensaje, ¿no? Una vez comprendido cuál es la evolución de nuestro cerebro, una vez comprendido, espero que comprendido, cuál es esa pelea entre nuestro cerebro más moderno, más nuevo, y nuestro cerebro más antiguo, y cómo dentro de nosotros existe un mecanismo de compensación y de todo lo anterior, el que podamos verdaderamente conectar con lo valioso de estar aquí en cada momento. Eso es mindfulness, pero también en lo valioso de haber llegado hasta aquí, de haber nacido y de poder estar aquí, y pensar que del mismo modo que nosotros nos ilusionamos cuando algo no sale bien, pues esa persona desconocida también se ilusiona, o que igual que nos esperan en algún lugar, a esa persona también la están esperando, ¿no? Yo creo que poder mirar así va a ser lo que nos permita optimizar el desarrollo, optimizar aquello para lo que nuestro cerebro sirve, que es para amar y para conectar con el otro. Muchas gracias.